el libro de Mateo, verso 21. Usted dice amén cuando ya tenga esta escritura. La vamos a leer, el verso 21 nada más, y 22, y luego vamos a estar orando por las peticiones que están aquí escritas. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Vamos a leer el último. Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Levante su mano conmigo. Vamos a ejercitar nuestra fe. No se canse de ejercitar su fe. El justo dice que por la fe vivirá, y usted ya dijo que es justo, justificado por la sangre de Cristo. Así que nosotros nos toca vivir a través o por medio de la fe. Padre, en esta noche te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por el privilegio de estar otra vez en tu casa. Gracias porque el Espíritu, Señor, puso el deseo de estar para alabar tu nombre, para glorificar tu nombre, y también, Señor, para venir delante de ti con nuestras necesidades, las cuales, Señor, ahora ponemos delante de tu presencia. Elevamos estas peticiones, Señor, al trono de la gracia. Y sabemos, Señor, que de arriba viene nuestro oportuno socorro. Sana al enfermo, Señor. Pon tu mano de sanidad a los enfermos, Padre. Aún aquellos que nos escuchan por la radio, Señor, y que están enfermos, te pedimos que tu mano de poder toque esos cuerpos en el nombre de Jesús. Sabiendo, Señor, que en tu llaga nosotros hemos sido sanados. Y creemos, Señor, que tú tienes el poder suficiente para sanar esos cuerpos, pero también te pedimos que sanes las almas, Señor. Envíanos tu palabra, Padre. Envíanos esa palabra que nos permita a nosotros reflexionar y tomar decisiones para agradarte a ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse. El día de ayer estuve compartiendo con el grupo de discipuladores, especialmente con los líderes que enseñan en la iglesia. Estamos tratando de reunirnos con los líderes los lunes, aquellos que enseñan, para ir unificando la doctrina. Y estuvimos hablando acerca de los secretos del Getsemaní. Hoy no voy a hablar de eso, pero sí algo relacionado. Probablemente muchos de nosotros hemos oído acerca del señorío de Cristo. Yo en esta noche quiero hablar acerca del señorío de Cristo. Estamos los martes todavía en doctrina básica. Y yo creo que estudiar el señorío de Cristo es básico, pero a la vez es profundo. Y yo creo que nosotros necesitamos saber qué es eso del señorío de Cristo. Muchos de nosotros creo que generalmente cantamos que Él es nuestro Señor. Generalmente hablamos o confesamos que Él es nuestro Señor, mas sin embargo creo que no hemos entendido completamente lo que significa que Él tome el control de nuestra vida y sea establecido como el Señor de ella. De tal manera que en esta escritura que nosotros leímos, algunos versos, nosotros podemos notar que el Señor nos quiere enseñar acerca de su señorío. Yo creo que lo que empieza diciendo desde el verso 13 tiene que ver con el señorío de Cristo. Ahora, creo que nosotros tenemos una clara conciencia que Jesús es nuestro Salvador. Amén. Que Él fue revelado a nuestras vidas. Y por cuanto Él es nuestro Salvador, yo creo que nosotros nos reunimos en la iglesia, venimos sabiendo que Él es aquel que pagó un precio en la cruz del Calvario, mas sin embargo creo que no todos hemos logrado tener un encuentro real con el señorío de Cristo en nuestra vida. De tal forma que quisiéramos hoy reflexionar un poquito
sobre esto para poder darnos cuenta si verdaderamente el Señor está siendo el Señor de nuestras vidas, el que está tomando el control, o somos nosotros los que siendo salvos, los que siendo nacidos de nuevo, estamos tomando nuestras propias decisiones y estamos caminando en nuestra vida siendo nosotros los señores y no Él el Señor. Yo creo que mucho de lo que nosotros podemos vivir y experimentar en la vida cristiana tiene que ver con esto. Usted sabe que el Señor discipuló a 12 hombres. Pero a estos 12 hombres no solamente les quería trasladar el mensaje de salvación, las buenas nuevas del Evangelio que Él traía, sino que Él quería enseñarlos a obedecer. Porque déjeme decirle que establecer el señorío de Cristo en nuestra vida significa obedecer. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta mucho. El poder obedecer. Yo no sé si usted se parece a mí. Me imagino que no, ¿verdad? Usted obedece mucho. Y obedece a todo lo que el Señor le ha hablado a su corazón o le ha trasladado a través de su palabra, a través de tantos años que usted ha escuchado la palabra de Dios. Seguramente usted no ha tenido problema con obedecer, ¿o sí? Usted no comió hoy, ¿verdad? Yo estaba allí en la oficina y estaba oyendo, siempre oigo todo el bullicio que hay en el atrio, donde usted estaba de... Entonces, por favor, despierte un poquito. Note usted que en el verso 13 dice, entrad por la puerta estrecha. Yo creo que el señorío de Cristo tiene que ver con esto. Usted va a ver que desde el 13 hasta el 29... vamos a notar nosotros que Él nos va a hablar del señorío. Por eso hace alusión a hombres que le llaman Señor, Señor. Que incluso tienen características que yo le aseguro que usted y yo quisiéramos tener. Mas sin embargo es tan tremendo lo que el Señor les dice a estos que le dicen Señor, Señor, que es para ponernos a temblar. Y las características que vamos a ver en ellos no son garantía en ningún momento que nosotros verdaderamente tengamos al Señor en el centro de nuestro corazón y tomando Él el control de ella. ¿Qué será eso de entrar por la senda estrecha? Aquí el mismo verso se explica diciendo, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y note usted que dice, y pocos son los que la hallan. ¿No será que son pocos los que van a experimentar en sus vidas realmente el señorío de Cristo? Quiere decir que entrar nosotros a la conciencia de saber que Él quiere tomar el control de nuestras vidas va a significar dejar el camino ancho, cómodo, fácil, donde se puede venir a la iglesia y la iglesia en ningún momento, o lo que oímos en la iglesia, o lo que hacemos en la iglesia, no toma realmente una consecuencia en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. Pero cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que el discipulado del Señor es para llevarnos, para conducirnos a establecer el señorío de Él en nuestra vida, entonces empezamos a darnos cuenta que el camino se va haciendo angosto. ¿Ha sentido usted que el camino se le hace angosto? Y cuando se hace angosto el camino, hermano, generalmente la mayoría de la gente deja de caminar por esa senda, porque le parece muy difícil, porque nos puede parecer demasiado complicado. Es precisamente cuando empezamos a entrar por la puerta estrecha o caminar por la senda angosta
que inmediatamente nosotros empezamos a oír opiniones externas que nos dicen, no sea tan fanático. Y usted se pone a pensar, ¿y no será que verdaderamente ya me pasé al otro lado? ¿No será que ya me fui de largo? ¿No será que estoy exagerando? Pero la puerta estrecha o la senda estrecha, lo que habla, hermano, es que aquel que decide entrar, y son pocos, ¿no cree usted que es la novia la que va a entrar por la senda estrecha? Así que yo no sé cómo está viviendo usted su vida. No sé cómo es lo que usted fuera de la iglesia hace. El Espíritu Santo que tiene adentro sabe lo que usted está haciendo. Y sabe si usted está caminando en una senda muy espaciosa, decidiendo usted por sí mismo lo que va a hacer. O si verdaderamente usted ha entendido que cuando hablamos de señorío tenemos que hablar de un señor y de un siervo. Y el siervo es un esclavo. El siervo es uno que va a estar ejercitado en obedecer. De tal manera que cuando nosotros oímos la palabra, lo único que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos la revele, que la podamos comprender para obedecerla. La palabra no podemos hacer otra cosa más al entenderla en nuestro corazón que obedecerla. No hay lugar para que nosotros podamos tomar otra alternativa. Ahora, note usted que entonces el Señor siempre en el tema de establecer su señorío, empieza a explicar en el verso 15, dice, cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso quiere decir que pueden haber ministerios. Aquí especificado en profetas que se visten de piel de oveja, dice, pero que por dentro son lobos rapaces. De tal manera que nosotros podemos darnos cuenta que pueden haber ministerios que sin señorío de Cristo son lobos. O sea que todo lo que nosotros hagamos sin que Él tome el control puede ser solamente nuestro propio plan. Es la única manera que vamos a poder entender por qué el Señor se refiere a este grupo, llamemos así, de servidores que hacían cosas que usted y yo hacemos. ¿No será que nosotros podemos encontrarnos y llevarnos la tremenda sorpresa que estamos metidos en ese grupo? Que le dicen Señor, Señor, pero que no viven en su vida lo que están diciendo. Por eso Lucas, que es un pasaje paralelo, póngale usted ahí un papelito a su Biblia, a este pasaje, nos indica algunas cosas que nos aclaran un poquito más. En el verso 46 de Lucas, fíjese que es el mismo contexto, porque si usted nota, el Señor está hablando también sobre el señorío, y lo hace al hablar acerca de dos cimientos, que vamos a ver si nos da tiempo de llegar ahí. Lo mismo que hace en Mateo, y eso une la misma enseñanza, aunque en Lucas está un poco más resumida. Pero note usted que dice, ¿y por qué es Jesús? Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Eso significa que estos que hacían muchas cosas, echaban fuera demonios. Estos hombres dice que profetizaban, hacían muchos milagros, pero ellos, aún haciendo esto, no tenían claro el señorío de Cristo en sus vidas. Y es interesante que se dice ahí, Señor, Señor. Eso me hace pensar a mí que la Biblia nos habla a nosotros de triadas, es decir,
de tres cosas donde nos quiere trasladar a nosotros enseñanzas. Por ejemplo, cuando habla acerca de aquel que es el único digno de ser alabado, Apocalipsis, dándonos un ejemplo de la alabanza, dice que nosotros tenemos que alabar diciendo: Santo, Santo, Santo. Yo no sé si podemos pensar que un santo es para el Padre, un santo es para el Hijo y otro para el Espíritu Santo. Pero lo cierto es que ahí se está dando una idea de plenitud en cuanto a lo que nosotros vamos a trasladar al único que es 3 veces santo. Si pensamos en eso, entonces nos vamos a dar cuenta que estos personajes que aparecen acá solo dicen Señor, Señor. ¿No será que lo que espera el Señor de nosotros que somos 3 en 1, espíritu, alma y cuerpo, no será que hay un Señor para cada una de las partes de nuestro ser integral? ¿Será que habrá un establecimiento del señorío en el cuerpo, un establecimiento de su señorío en el alma y un establecimiento de su señorío en el espíritu? ¿Será por eso que en el Getsemaní el Señor 3 veces pidió al Padre que le permitiera pasar la copa que tenía que pasar en el plan que el Padre había preparado para él? Y 3 veces él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento él estaba reconociendo el señorío del Padre sobre su vida y estaba reconociendo que él era un siervo que traía un plan que iba a cumplir a pesar de las consecuencias. Creo que nosotros hemos oído que el Señor ahí dijo o entregó la voluntad del cuerpo, del alma y del espíritu. Y el día de ayer que compartíamos con los discipuladores ese tema, que fue uno de los últimos temas que el doctor Ríos compartió con algunos ministros, los secretos del Getsemaní, dentro de eso él decía que el señorío de Cristo se establece en nuestra vida cuando aceptamos nuestro Getsemaní. Y en el Getsemaní se entrega la voluntad. Así que nadie que no esté dispuesto a entregar la voluntad, no importa lo que haga, no importa cómo él pueda ser usado, si no entrega la voluntad para hacer el proyecto del Padre en su vida, no puede decir Señor, Señor, Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces creo yo que nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces el señorío de Cristo tiene que identificarse de alguna manera, y eso es lo que empezamos a ver en el verso 16. Dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces no es solamente hablar, porque ellos decían Señor, Señor. Y cualquiera podría pensar que estaban reconociendo el señorío de Cristo. Pero si lo hubieran estado reconociendo, ¿por qué el Señor al final les dice apartaos de mí? Uno tendría que pensar que la Biblia se está contradiciendo, no la podríamos entender, pero los frutos en la vida de estas personas estaba identificando realmente quiénes eran o por qué les interesaba hacer lo que hacían dentro del cuerpo de Cristo. Por eso dice, ampliando este concepto, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Así que el que tiene el señorío de Cristo es uva, y el que no tiene el señorío de Cristo es espina o espino. Usted sabe para qué sirven las espinas, ¿verdad? O lo difícil que es estar frente a las espinas, máxime si son de cactus. Y dice, o higos de los abrojos.
Note usted que la uva nos habla del vino. Es algo muy significativo en toda la Biblia, como también los higos. Pero lo está comparando con espinas y abrojos. Porque puede ser que nuestra vida sea tan estéril cuando no está el señorío de Cristo. Ahora, el problema es que nosotros, hermano, difícilmente logramos definir esa división tan tenue que hay entre un hijo de Dios que tiene señorío de Cristo y un hijo de Dios que solo tiene salvación. Usted sabe que el Señor no va a venir por los salvados. O ya me chanflé. Él va a venir por los que acepten su señorío. Ya para los salvados es otro trato. O reconocemos su señorío en esta etapa, antes que Él venga por su novia, o sencillamente nosotros reconocemos su señorío después de esa operación de Dios por recoger a su novia. Y usted sabe que ahí sí va a ser muy difícil el poder experimentar las cosas que ahí se nos hablan. Mas sin duda hay una oportunidad, pero ya no es en el mismo nivel, ya no es en el mismo rango. Por eso yo creo que el Espíritu Santo ahora a nosotros nos está hablando para que avancemos más. Ahora, note usted que si Señor nos habla de la dimensión de cuerpo, el segundo Señor nos habla de la dimensión de alma, y el tercer Señor nos habla de la dimensión de espíritu. Yo le pregunto a usted, ¿qué Señor les faltó a los que aquí le hablaron a Jesús? Bueno, nos dicen espíritu, otros dicen alma. Hay un pasaje en 1 Corintios 6 que a nosotros nos añade luz respecto a esta pregunta. Capítulo 6 de 1 Corintios, el último verso. El verso 20 dice, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y el alma? ¿De quién es? ¿Ah? ¿De quién es el alma? A ver, pongámonos de acuerdo. Es nuestra, ¿verdad? Por eso el alma es la que tiene que aceptar el señorío. Fíjese que el espíritu ya acepta el señorío. Y cuando el cuerpo sea transformado, va a poder mostrar el señorío de Cristo en ese cuerpo. Pero eso es un acto de Dios en transformación, que no se va a hacer sin antes entregar el alma, porque si estamos hablando que el señorío de Cristo es obedecer, si estamos hablando que el señorío de Cristo es entregar la voluntad, eso está en el alma. Así que el gran problema de estos hombres es que no entregaron el alma. El problema de estos hombres es que no entregaron su voluntad. ¿Significará entonces que echar fuera demonios puede estar fuera de la voluntad de Dios en determinado momento para alguien? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero ¿no será que en algún momento dado nosotros estamos tratando de hacer eso con otras intenciones? ¿De hacernos un nombre? Que miren cómo ese hombre está siendo usado para liberar. ¿Y qué de los milagros? ¿Será que los milagros pueden en determinado momento no estar acordes al programa de Dios? Déjeme decirle que el Señor hizo muchos milagros.
pero los hizo en el programa del Padre. ¿Será que nosotros estamos siguiendo el programa del Padre? ¿O nos hacemos nuestro propio programita? No sé si me está entendiendo, porque lo estoy viendo así como, pero examine. Usted tiene Espíritu Santo, examine. ¿Será que el profetizar puede estar fuera de tiempo? ¿O que puede estar fuera del programa del Padre? Depende. ¿Cuáles verdaderamente sean las intenciones? Yo creo que cuando no entregamos el alma, ahí nos complicamos. Porque el alma es nuestra, si es nuestra hay que entregarla, hay que rendirla, hay que dársela al Señor de nuestra vida que compró todo nuestro ser por precio de sangre. Aleluya, gloria a Dios. Y es la única manera que nosotros vamos a poder salvar el alma. Ahora, eso pareciera como que son obras, ¿verdad? En Cristo el ser integral, en su sacrificio, está todo hecho. Pero el problema es que nosotros no entreguemos el alma para establecer un señorío. No estoy diciendo que si nosotros no entregamos el alma en el sentido de señorío, no vamos a ser salvos. No quise decir eso, para que quede claro. Sino que lo que nosotros hacemos cuando no entregamos el alma es que podemos ser librados. Al entregar esa alma, podemos ser librados de muchas consecuencias, hermanos, sobre nuestra vida. Acuérdese que no solamente hablamos de salvación eterna. Hay cristianos que van a ser librados de la muerte o salvados de la muerte. Otros van a ser salvados de juicios. Y yo creo, hermano, que cuando nosotros entregamos el alma, vamos a ser salvados de situaciones difíciles. Todo aquel que no va a establecer en su vida el señorío de Cristo, decía el doctor Ríos, no va a ser vencedor. Solo los que entreguen su voluntad a la voluntad de Él van a poder vencer. Por eso es importante que nosotros nos practiquemos o nos acostumbremos o permitamos de alguna manera que lo que el Señor traslada a nuestras vidas, podamos nosotros estar dispuestos a poder obedecerle a Él. Ahora, ¿por qué será tan difícil obedecer, hermano? ¿A usted le cuesta? Sí. ¿Y los de atrás? Es que los de atrás nunca hablan. Fíjese que un día yo me voy a bajar y me voy a ir a aquel lado. Y les voy a decir que den la vuelta a las sillas, porque así conozco a los de atrás. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué nos cuesta obedecer? ¿Por qué le cuesta al alma obedecer? Dice que el espíritu está dispuesto. ¿Pero qué? La carne es débil. Usted ha oído tantas veces que en el alma está la voluntad, los sentimientos y la mente. Y es precisamente los pensamientos que hay en nuestra mente los que a nosotros nos cuestan entregarlos para poder obedecer. Es en la mente donde usted y yo tenemos conceptos que a veces han venido del mundo, de la vana manera de vivir de nuestros padres, pensamientos establecidos como fortalezas en nuestra mente, que no nos permiten obedecer. Y lo más tremendo es que creemos que estamos bien. Nosotros creemos que lo que estamos pensando, y de acuerdo a esos conceptos que tenemos, interpretamos la palabra. Y la acomodamos a nuestra propia vida. Y muchas veces hasta nos justificamos con la misma palabra. Es como aquel borrachito que dice, bueno, pero si el Señor tomaba vino.
¿verdad? Otro que le gusta usar el pelo largo, dice, pero si el Señor usaba el pelo largo. Bueno, así es como lo presentan, ¿verdad? Entonces, como que tratamos de justificar por nuestros propios conceptos el no obedecer. Pero ¿sabe qué pasa? Hay cosas que nosotros muchas veces no estamos muy bien, no estamos claros que suceden en el alma, en el aspecto de los sentimientos. A veces hay sentimientos que no nos permiten obedecer. Por ejemplo, esos sentimientos. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando hay amargura, qué difícil es estar con una persona amargada, ¿verdad? Pobre aquel discipulador que tiene discípulos amargados. Porque no le van a hacer caso. Y esos sentimientos, esas raíces, ese problema que tienen ahí, necesita ser liberado para poder entregar el alma y obedecer. Fíjese que, por ejemplo, la palabra dice que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Pero cuando hay resentimientos, cuando hay amarguras, cuando hay heridas no sanadas, producto que generan sentimientos negativos en nuestra alma, no podemos obedecer. ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Le ha pasado a usted que le cuesta perdonar? Es tremendo, hermano, a veces estar orando por alguien que no puede articular en su boca la palabra, lo perdono. No puede. Porque en ese momento sus sentimientos se están revolviendo en el alma y la palabra le dice, perdona, pero no puede. Y la voluntad sirve precisamente para poder doblegarla o no. Porque el Señor, cuando estaba siendo llevado en el Getsemaní, probado, lo que el Señor hace es, Él quería que esa copa no pasara, estaba buscando una posibilidad que esa copa no pasara. Pero Él dice, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiere decir que la alternativa es hacer la nuestra o la del Padre. Ahora, ¿cuántas veces usted cree que el día de hoy hizo la voluntad del Padre? Está difícil, ¿verdad? ¿Se da cuenta que la mayoría de veces hacemos nuestra voluntad? Claro, a veces no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo realmente está encajando con la voluntad del Padre. Pero deberíamos nosotros, si ejercitamos el conocer su palabra, porque ¿dónde está la voluntad del Padre? Aquí. Aquí está la voluntad del Padre. Y si usted y yo conocemos la voluntad del Padre, indudablemente que vamos a poder saber cuándo lo que hacemos está de acuerdo a esa voluntad. Qué difícil es tomar decisiones, ¿verdad? Hoy hablábamos con un hermano que uno de los grandes problemas nuestros es conocer la voluntad de Dios. Y necesitamos conocer la voluntad de Dios para doblegarnos a ella, para obedecerla. Y la mayoría de veces nosotros no estamos seguros. Y yo le decía a él que hace muchos años yo aprendí algo que sirvió a mi vida. Y se lo quiero trasladar, no sé si alguna vez se lo he trasladado, pero se lo quiero repetir si eso es así. Muchas veces cuando nosotros estamos tomando una decisión, ¿no se ha dado cuenta que parecemos un barco en medio de un mar turbulento, donde se levantan grandes olas y no sabemos qué es lo que va a suceder? Y todos queremos, al conocer la voluntad de Dios, llegar a puerto seguro y sentirnos en paz, porque hacer la voluntad de Dios produce paz.
Amén. ¿Qué necesita un barco cuando está en alta mar, en tormenta, para llegar a puerto? Un faro, ¿verdad? Por lo menos antes se usaban mucho los faros. Creo que todavía hay lugares donde los usan. Solo que este faro, para conocer la voluntad de Dios, cuando estamos en ese mover turbulento de olas, de sentimientos, de pensamientos, y no sabemos qué decidir, ese faro tiene 3 luces. Una de esas luces es lo que dice la palabra. La otra luz es el testimonio del Espíritu que tenemos adentro. Y la tercera luz son las circunstancias externas. El secreto de poder llevar ese barco a puerto seguro es que las 3 luces estén encendidas. Porque si solo se enciende una o se encienden 2, no hay suficiente luz para que el barco llegue y conozca la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, ya le dije, está aquí. Pero no siempre la Escritura nos da a nosotros respuestas concretas sobre ciertos aspectos. Usted se pone a buscar los versos y no encuentra. Otros es muy claro, por ejemplo, si usted quiere dejar a su esposa y se quiere ir con otra, usted no tiene que preguntar si es de la voluntad de Dios, hermano. Usted lo que tiene que hacer es recordar que dice, no adulterarás. Sencillo, eso está claro. Si usted está pensando, ¿será de Dios que yo trabaje? La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Eso es claro. Pero hay situaciones bien difíciles de poder discernir. Entonces, ahí es donde la segunda luz se tiene que iluminar. El testimonio del Espíritu Santo que lo dejaron en nuestro corazón para que pueda Él confirmar la voluntad del Padre. ¿Cuántos han tenido testimonio del Espíritu Santo en una decisión que van a tomar? ¿Ha experimentado usted eso? A veces creemos que es una vocecita, que somos nosotros, ¿verdad? Los que estamos tratando de armar nuestros propios planes. Y déjeme decirle que a veces sí somos nosotros. Pero tenemos que aprender a discernir cómo se manifiesta el testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida para que se encienda esa segunda luz. Pero la tercera luz es la que la mayoría utilizamos y solo para irnos a estrellar con las rocas, que son las circunstancias externas. Aunque este ejemplo es muy usado, cuando nos queremos ir al norte, como es tan difícil, ¿verdad? Generalmente los hermanos dicen, si me sale la visa, es la voluntad de Dios. Ah, ¿cómo no? ¿Y no al pródigo le dieron visa? ¿Y solo sirvió para que se emposilgara? Si me dan este contrato, es la voluntad de Dios. Pero si en el contrato te piden mordida, tienes que ir a ver si la luz se encendió. Y si la Biblia ampara eso, si eso es voluntad de Dios. Aló. Aló. Porque nunca puede ser la voluntad de Dios aquello que afecta o distorsiona la palabra bendita del Señor. Dios no puede avalar eso. Aunque nosotros encontremos demasiadas interpretaciones o justificaciones humanas para hacer lo que muchas veces hacemos en la vida diaria,
Si va en contra de la palabra de Dios, te vas a tirar con una o con dos luces y no vas a conocer esa voluntad. De tal manera que entonces estamos viendo que no es tan fácil, mas sin embargo es posible conocer su voluntad a través del testimonio del Espíritu. Pero cuando el Espíritu está contristado por lo que estás haciendo, ¿qué testimonio va a dar el Espíritu? Porque usted sabe que el Espíritu se contrista cuando usted desagrada a Dios. Se retrae. Ahí lo tiene usted metido en un rincón. Y usted bien sentado en el centro de su vida. Aquí las decisiones las tomo yo. ¿Y qué? Entonces, necesitamos las tres luces, porque las circunstancias externas tienen que darse. Por ejemplo, aquel que anda buscando que el Señor le permita la oportunidad de servirle en determinado lugar, en determinada área. Dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Eso está en la Biblia. Se encendió una luz. Indudablemente debe haber llamado, pero las circunstancias externas nos van a indicar a nosotros cuándo es el momento. Aunque la palabra de Dios nos diga que es bueno anhelar obispado, anhelar servirle, pero también el testimonio del Espíritu es tremendamente importante para que nosotros nos movamos. Aleluya. Por eso Moisés no se quería mover si la presencia de Dios no iba con él. Señor, si tú no vas conmigo, eso es equivalente al testimonio del Espíritu. Yo no me voy a mover. Por esa razón es que nosotros necesitamos estar seguros de la voluntad de Dios, conocerla en su palabra, tener ese testimonio, para que podamos someternos a la voluntad de Dios. Yo creo, mis hermanos, que el señorío de Cristo, muy pocos lo están alcanzando. Pero la invitación es para que nosotros, los que estamos oyendo, podamos estar dispuestos y clamarle al Señor para que Él nos ayude a entregar el alma. Mire, en el alma están los gustos. La jovencita que le gustan los muchachos de ojos azules. Está en el alma eso, ¿verdad? Eso no es del espíritu. ¿Sí? Es gusto del alma. ¿O no? Y ella dice, no, yo quiero al de ojos azules. Y ahí anda con el de ojos azules. Y no le importa que es inconverso. Pero tiene los ojos azules. No le importa que va a establecer un yugo desigual. No le importa. Y eso lo dice la palabra. No os unáis con yugo desigual. Está clara la voluntad de Dios. Pero ¿por qué a esa jovencita le cuesta tanto obedecer a sus padres? ¿Por qué? Porque los caprichos están en el alma, ¿verdad? Y necesita esa jovencita entregar sus deseos, sus anhelos, para hacer los anhelos del que conoce su vida y tiene proyectos para ella que son de bendición, aunque no sean como ella los espera. Acuérdese que Dios no nos va a dar lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Si a nosotros nos preguntaran qué carro quiere, hermano, ¿usted qué pediría? Mercedes, hermano. ¿Y usted qué pediría? No se haga hambre. ¿Qué pediría? Lo mejor, ¿verdad? Eso es lo que queremos.
Yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que pasa en el alma de un hermano que viaja en Volkswagen y de repente le regalan un Mercedes? Sospecho que pasa algo. Su alma empieza, ¿verdad? ¿Se da cuenta usted que cuando alguien compra un reloj nuevo, viene con las mangas cortas? Pregúntame qué hora es. ¿Verdad que sí? Eso es alma. Pero Dios no nos va a dar lo que queremos, nos da lo que necesitamos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y hay que entregar la voluntad para aceptar el plan de Dios. A mí me impactó oír un predicador que dijo algo, que generalmente lo que el Espíritu pide es exactamente lo que nosotros no queremos oír. ¿Me escuchó? Lo que el Espíritu pide generalmente es lo que nosotros no queremos oír que nos pida. Abraham jamás se hubiera imaginado que dentro de la voluntad del Padre estaba sacrificar a su hijo. Y muchos de nosotros escuchamos de parte de Dios su voluntad. Y es todo lo contrario que nosotros queremos. Algunos les dicen, deja tu trabajo. Cuando está ganando mucho money. Qué difícil, ¿verdad? A otros les dice, busca trabajo. Sí, hermano. Porque de todo hay en la viña, ¿verdad? A veces nosotros creemos que el llamado al ministerio puede darse en cualquier momento y nos adelantamos. Y como nos adelantamos, la cosa no caminó bien. Y entonces el Señor nos dice, no, si todavía tenías que trabajar un poco más. Yo me recuerdo cuando el doctor, y como estoy empezando, no, ya voy a terminar, yo creo que con esto termino. Cuando el doctor trabajaba en su clínica, dice que trabajó 7 años con la clínica y la iglesia. Fueron 7. Bueno, yo me recuerdo que fueron 7. Y él quería dejar ya la clínica al ver las necesidades de la iglesia. Y el Señor le dijo, no, todavía no, porque todavía tienes que hablarle a muchos de los que yo te voy a traer, que son pastores, que son ministros, para que les des la doctrina mientras les estás inyectando algo aquí. Yo sabía el tiempo. Aparentemente esa era la voluntad de Dios. Pero Dios tenía planes y tenía tiempos. Y nosotros nos adelantamos a veces y no nos damos cuenta que al adelantarnos estamos haciendo nuestro plan, nuestro proyecto nada más. Y lo que el Señor quiere es que nosotros hagamos su proyecto. La novia que va a vencer no es la que solo dice Señor, Señor, sino que la novia que va a vencer va a ser la que el Señor le va a decir, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacéis lo que os digo. Esa es la disyuntiva que va a tener la novia. Esa es la decisión que va a tener que tomar. Porque ahorita yo creo que el Señor a nosotros, como candidatos a esposa del Cordero, Él nos está preguntando, ¿por qué me dicen Señor, Señor cuando cantan? ¿Por qué me dicen Señor, Señor cuando oran? ¿Por qué me dicen Señor, Señor cuando hacen esto o aquello? Y no hacen lo que yo, dice el Señor, les digo. Por eso dice, ¿a quién compararé?
al hombre que oye y hace mis palabras, a uno que levantó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, vinieron las aguas, pero la casa edificada sobre el fundamento que es Cristo no se cayó. Pero dice, compararé, gloria a Dios, compararé al que oyendo y no las pone en práctica, es decir, no obedece, no se somete a la palabra de Dios, a un hombre insensato, dice, que edificó su casa sin cimientos, sobre la arena, y cuando vinieron los vientos, y cuando vino el agua, la casa se derrumbó. Ojalá que tú empieces a edificar casa sobre una roca, sobre la obra de Cristo, sobre Cristo mismo, haciendo lo que has estado escuchando por tantos años. ¿Se ha dado cuenta usted que la doctrina ya no la dieron? ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí? Usted que anda buscando más doctrina, ya se la dieron. Este es el tiempo solo de recordársela para que la pongamos por obra y establezcamos en nuestra vida el señorío de Cristo. Ahora, si quiere darle un aplauso al Señor, no se quede con las ganas. Gloria a Dios. Yo quiero ministrar unos 5 minutos, hermano. Póngase de pie. Esta es una palabra muy sencilla, pero de mucha trascendencia en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos anhelan el señorío de Cristo en su vida? ¿Está dispuesto a pagar el precio? Hay que pagar un precio. Si usted anhela el señorío de Cristo en su vida, y especialmente se ha encontrado con que le cuesta obedecer, no a los hombres, aunque obedecer a los hombres en autoridad es parte de la voluntad de Dios, pero si a usted le cuesta obedecer la voluntad de Dios en su vida, puede ser que haya sentimientos, puede ser que haya pensamientos, fortalezas que no le están permitiendo a usted el obedecer. Primera de Pedro nos dice que hay sangre rociada, cuyo propósito, al ser rociada, es para obedecer. Si usted quiere venir al frente, acérquese, porque vamos a orar para que esa sangre rociada, que es para obedecer, nos permita establecer el señorío de Cristo en nuestra vida. No es más importante echar fuera demonios, aunque tiene su lugar. No es más importante hacer milagros. No es más importante tener dones. Lo que es prioritario es hacer la voluntad del Padre. Acuérdate que Getsemaní es el lugar donde las olivas se machacaban. Era el lagar de las olivas. Y cuando se machacaban las olivas, lo que se producía era aceite. Puede ser que tú que has pasado aquí al frente, ahora el Espíritu empiece a machacar la oliva, a machacarle la oliva. Pero dile, yo estoy dispuesto, Señor. Yo estoy dispuesto a que tú puedas sacar de mí aceite. Que salga de mí aceite. Ya no
la obra de la carne. Ahora, Señor, yo quiero que sea la obra del Espíritu en mi vida. Díselo, yo estoy dispuesto, Señor, a entregar mi voluntad. Yo estoy dispuesto, Señor, a obedecerte. Me ha sido difícil, Señor, pero ahora yo te pido, díselo, que tú me ayudes, que tú me libertes, que tú me permitas, Señor, entregar mi vida, entregar mi voluntad, sacar esos sentimientos que me impiden obedecerte, sacar esas decisiones, esos pactos que pude haber hecho en mi mente, en mi corazón, Señor, y que están evitando que yo pueda con libertad obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en esta hora que tú libertes a tu pueblo, Señor. Que su alma sea una vez más ministrada, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba ahí donde está. Usted también que está ahí, quizá hasta muy atrás, pero que está escuchando mi voz. Si usted quiere establecer el señorío de Cristo en su vida, clámele ahora. Yo sé que el Espíritu Santo siempre trae luz a nuestra vida para que podamos discernir los estorbos, para que podamos discernir las heridas, para que podamos discernir lo que en el alma ha estado haciendo daño, ha estado, hermano, endureciendo el corazón y que no nos permite doblegarnos verdaderamente ante la palabra del Señor. Y Él está esperando que nosotros hagamos lo que Él nos ha pedido. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que hoy, una vez más por tu misericordia, conforme a tu gracia, tu sangre sea rociada, Señor, en el nombre de Jesús, para obedecer, en la medida, Señor, que tus hijos claman a ti. Rocía de tu sangre para obedecer. En el nombre de Jesús, ahí donde hay necesidad, ahí donde tus hijos, Señor, están clamando, en el nombre de Jesús, que haya una operación en sus vidas, que nos permita a todos el poder, Señor, obedecer tu voz, obedecer tu palabra, obedecer tu voluntad, obedecer al mismo testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y dónde está? Reciba liberación. En el nombre de Jesús. Acuérdese que para poder tener Señor en nuestra vida, necesitamos considerarnos esclavos. Toda su vida, todo su ser, ya fue comprado. Pagaron un precio alto. Por eso usted y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos ahora un dueño. Uno que nos ganó en la cruz del Calvario. Pero quiere que seamos esclavos por amor. Esclavos por gratitud. Si tú te consideras hoy un siervo, acuérdate que el siervo no era dueño ni de su propia vida. Por lo tanto, el siervo solo anhelaba y solo anhela hacer la voluntad de su amo. ¿Y cómo no agradara a ese Señor que fue hecho Señor, Señor de señores, porque Él bajó a la forma de siervo, murió en una cruz, y por cuanto hizo eso, vaciándose de sí mismo,
para obedecer a su Padre, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Por eso tú, si alguna vez vas a tener un señorío, si alguna vez vas a ser rey en ese reino de sacerdotes, hoy la ruta es para abajo. No es para arriba, no te engañes, es para abajo, para obedecer, para aceptar, para sujetarnos a la palabra que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. Gracias, Señor. Levante sus manos y dele gracias. Porque es un Señor que entregó su vida para ser Señor. Por eso nosotros necesitamos entregar la nuestra para ocupar la posición a la que Él nos ha llamado. Solo dale gracias ahora por lo que Él ha hecho en su vida y por lo que va a hacer en la medida que usted y yo le obedezcamos. Así vamos a cantar. Y cantando nos vamos a ir a nuestros hogares para poder bendecir con la bendición que hemos recibido a los de casa. Oh Señor.